Yo estaba sentada en la silla de la cocina cuando mi nuera Esperanza se ofreció a peinarme el cabello, y por un momento casi creí que finalmente podríamos llevarnos bien después de 3 años de convivencia llena de tensiones. Ahí estaba yo, María del Carmen Hernández, de 68 años, sintiendo que mis manos temblaban un poco más de lo normal esa mañana de domingo, cuando ella dijo con esa voz melosa que tanto conocía: «Déjeme ayudarla, señora, para que se vea más bonita para el almuerzo familiar». Pero cuando comenzó a tirar de mi cabello con fuerza innecesaria, susurrando entre dientes esas palabras que jamás olvidaré: «La gente vieja no sabe arreglarse mismo», entendí que aquello no era bondad, sino humillación disfrazada de favor. Mi nombre es María del Carmen, pero toda la vida me han dicho Carmela. Siempre fui una mujer de carácter fuerte. Trabajé 40 años como enfermera en el Hospital General de Guadalajara. Crié a mi hijo Rafael completamente sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 5 años. Y compré esta casa de 2 pisos en la Colonia del Valle con mucho esfuerzo y ahorro. Cada peso que gané fue sudor y lágrimas. Cada mueble que compré representaba horas extras en el hospital. Cada mejora en la casa era un sueño cumplido. Cuando Rafael se casó con Esperanza hace 3 años, abrí mi puerta y mi corazón con la ilusión de tener una hija que nunca tuve, de formar una familia unida como siempre soñé. Pero los últimos meses me han enseñado que mi presencia en esta casa se ha convertido en una carga para ellos, especialmente para ella, que me trata como si fuera una intrusa en mi propia casa. Esperanza tiene esa manera particular de hacerme sentir pequeña, de usar palabras dulces cuando mi hijo está presente y convertirse en otra persona completamente diferente cuando estamos solas. Es como si tuviera 2 caras perfectamente ensayadas: la nuera cariñosa y servicial que Rafael conoce, y la mujer fría y calculadora que vive bajo mi techo sin pagarme ni un peso de renta. Cuando terminó de peinarme el cabello, Esperanza me tomó del rostro con ambas manos, como si fuera una niña pequeña, y gritó hacia la sala para que Rafael pudiera oírla claramente: «Listo, señora Carmela. Ahora ya se ve presentable para recibir a las visitas del domingo». Sus palabras sonaban amables, pero sus ojos me decían algo completamente diferente. En esos ojos verdes que mi hijo tanto admiraba, yo podía leer el mensaje real, que era un estorbo, que ocupaba demasiado espacio en su casa, que sería mucho mejor si simplemente desapareciera de sus vidas para siempre. Mientras escuchaba a Rafael riendo en la sala de estar, probablemente viendo algún programa de deportes en la televisión que yo le compré con mi último aguinaldo, sentí que algo muy profundo dentro de mi pecho comenzaba a despertar. Era una sensación que no experimentaba desde hacía años, desde aquellos tiempos en que tenía que tomar decisiones difíciles en el hospital, cuando una vida dependía de mi capacidad para actuar con decisión y coraje. Era esa fuerza interior que me había acompañado durante las noches más largas cuidando enfermos. La misma determinación que me ayudó a criar un hijo siendo madre soltera en una época en que eso no estaba bien visto. Durante tantos meses había aceptado los comentarios sutiles de Esperanza, sus suspiros cuando yo hablaba, su manera de reorganizar mi casa sin consultarme, sus sugerencias de que tal vez yo sería más feliz en un lugar más pequeño. Me había convencido de que era mi imaginación, que eran malentendidos generacionales, que solo necesitábamos tiempo para acostumbrarnos una a la otra. Pero cuando alguien te dice directamente al oído que la gente vieja no sabe arreglarse, ya no hay malentendidos que valgan. Rafael apareció en la puerta de la cocina en ese momento, con su camisa blanca bien planchada y su sonrisa despreocupada. «Mamá, te ves muy bonita», me dijo, besando mi frente como hacía desde niño. «Esperanza tiene razón. Tienes un don para hacer que la gente se vea mejor». Se dirigió hacia su esposa y la abrazó por la cintura, exactamente como solía hacer conmigo cuando era pequeño, y me agradecía por peinarlo para la escuela. Ver ese gesto de cariño dirigido hacia la mujer que me acababa de humillar me causó un dolor que no sabría describir con palabras. «Sí, mijo», respondí, manteniendo mi voz firme aunque sentía un nudo en la garganta. «Tu esposa definitivamente tiene talento para arreglar las cosas». Esperanza me lanzó una mirada rápida y calculadora,
como si estuviera evaluando si mis palabras llevaban algún mensaje oculto. Pero yo solo le sonreí. Esa sonrisa que había perfeccionado durante años de tratar con familiares difíciles en el hospital. Esa expresión que no decía nada y lo decía todo al mismo tiempo. En ese momento, mientras los veía abrazarse en mi cocina, usando mis platos, respirando el aire de la casa que yo había pagado con mi sudor, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Si Esperanza quería jugar a ser la dueña de casa, si quería tratarme como una carga inútil, si creía que por ser joven tenía el derecho de humillar a la mujer que había criado al hombre que amaba, entonces era hora de que aprendiera algunas lecciones que solo la experiencia puede enseñar. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que esta viejita que no sabe arreglarse todavía tenía muchas cartas por jugar. Durante 40 años había tomado decisiones que salvaron vidas, había manejado crisis que habrían destrozado a personas más jóvenes, y había construido desde cero una vida digna sin depender de nadie. Si creían que me iba a quedar callada mientras destruían mi dignidad, estaban profundamente equivocados. Esa tarde, mientras preparaba el almuerzo dominical que habíamos compartido durante 3 años, observé a Rafael y Esperanza moverse por mi sala como si fuera de ellos. Él se había quitado los zapatos y puesto los pies sobre mi mesa de centro, ella había movido mis fotografías familiares para hacer espacio a sus revistas de moda. Pequeños gestos, pero que hablaban de una apropiación gradual que yo había estado permitiendo por amor a mi hijo. Esperanza había llegado a nuestra familia sin nada. Literalmente nada. Su propia madre había muerto cuando ella tenía 16 años. Su padre se había vuelto a casar con una mujer que no la quería. Y cuando conoció a Rafael, vivía en un cuarto de azotea que rentaba en la colonia Doctores. Yo la recibí con los brazos abiertos. Le di un hogar. La traté como a la hija que nunca tuve. Le compré ropa cuando se iban a casar. Le pagué el vestido de novia porque Rafael todavía estaba ahorrando para un enganche de departamento. Hasta le conseguí trabajo en el consultorio de mi amiga doctora Leticia. Y así me pagaba. Con humillaciones diarias, con comentarios venenosos sobre mi edad, con esa manera sutil de hacerme sentir que estaba de más en mi propia casa. Durante meses me había dicho que era mi imaginación, que quizás yo estaba siendo demasiado sensible. Pero cuando alguien te susurra al oído que los viejos no saben arreglarse mientras te jala el cabello con fuerza, ya no hay interpretaciones posibles. Mientras cortaba las verduras para el caldo de pollo que tanto le gustaba a Rafael, comencé a recordar todas las pequeñas crueldades que había estado tolerando. Las veces que Esperanza había reorganizado mi cocina, moviendo las cosas que llevaba décadas en el mismo lugar. Sus sugerencias constantes de que la casa era muy grande para una persona sola y que yo sería más feliz en un departamento más pequeño. Sus comentarios sobre lo anticuadas que eran mis costumbres, mi comida, mi manera de ver la televisión. La gota que derramó el vaso había sido la semana anterior, cuando llegué de hacer las compras del mandado, y encontré a Esperanza mostrándole a una amiga mi habitación, explicándole cómo planeaba convertirla en un vestidor cuando yo ya no la necesitara. Cuando le pregunté qué significaba eso, me dijo con una sonrisa falsa que solo estaba planeando a futuro, que todas las familias necesitaban pensar en estos temas, pero yo sabía leer entre líneas. Después de 40 años trabajando con personas en sus momentos más vulnerables, había desarrollado un instinto muy fino para detectar cuando alguien me estaba mintiendo. Y Esperanza me mentía constantemente. Me mentía cuando decía que me quería. Me mentía cuando fingía preocuparse por mi bienestar. Me mentía cuando sugería que sus cambios en la casa eran por mi comodidad. Esa noche, después de que termináramos el almuerzo familiar, y ellos se fueran a su habitación a dormir la siesta dominical, me senté en mi sala a revisar unos papeles importantes que guardaba en mi escritorio. Documentos que Esperanza probablemente ni sabía que existían. Escrituras, testamentos, cuentas bancarias, pólizas de seguros. Todo estaba a mi nombre, como correspondía, pero me di cuenta de que había sido demasiado ingenua al asumir que siempre sería respetada en mi propia casa. Era hora de recordar quién era María del Carmen Hernández antes de convertirse en la mamá que podía ser ignorada y humillada sin consecuencias.
Era hora de que esa mujer, que había enfrentado médicos arrogantes, familiares difíciles de pacientes y jefes machistas, volviera a la superficie. Porque si algo me había enseñado la vida, era que el respeto no se pide, se gana, y cuando se pierde, hay que estar dispuesta a luchar para recuperarlo. Mientras organizaba mis papeles esa tarde, comencé a formar un plan. No sería dramático ni explosivo. Sería meticuloso, calculado y completamente legal. Porque después de tantos años trabajando en un hospital, había aprendido que las mejores decisiones se toman con la cabeza fría y los documentos en orden. Si Esperanza quería jugar a ser la dueña de la casa, estaba a punto de descubrir que había elegido a la oponente equivocada. Esa noche, mientras cenábamos los tres en silencio, Esperanza hizo un comentario que selló su destino. «Ay, señora Carmela, qué rica está la sopa», pero le puso demasiada sal. A mi edad, ya debería cuidarse más la presión. Lo dijo con esa sonrisa falsa que tanto conocía, pero Rafael se rió como si fuera muy gracioso. En ese momento supe que mi hijo había elegido bando, y no era el mío. Cuando se fueron a dormir, me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, viendo las fotografías de Rafael desde bebé hasta el día de su boda. En cada una de esas fotos yo estaba presente, cargándolo de bebé, llevándolo a la escuela, en su graduación, abrazándolo el día que se tituló de ingeniero. Había estado en cada momento importante de su vida. Había sido su apoyo incondicional, su refugio seguro, su mayor admiradora. Pero ahora él se reía cuando su esposa me humillaba. Ahora él permitía que ella planeara mi futuro sin consultarme. Ahora él vivía en mi casa sin pagar renta. Comía mi comida, usaba mi electricidad y no decía nada cuando su mujer me trataba como un estorbo. El hijo que yo había criado con tanto amor se había convertido en un hombre que permitía que maltrataran a su madre por mantener la paz con su esposa. Esa madrugada, por primera vez en 3 años, lloré. Lloré por el hijo que había perdido, por la familia unida que nunca tendría, por los años que había desperdiciado esperando ser aceptada en mi propia casa. Pero cuando terminé de llorar, me sequé las lágrimas y tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Si querían que desapareciera, iba a complacerlos, pero no de la manera que ellos esperaban, porque una cosa era segura: María del Carmen Hernández no iba a salir de esta situación como una víctima. Iba a salir como la mujer fuerte y digna que siempre había sido, incluso si eso significaba dejar atrás al hijo que tanto amaba, pero que ya no me respetaba. Al día siguiente comenzaría a ejecutar el plan que había estado formando en mi mente. Un plan que les enseñaría a ambos que subestimar a una mujer de 68 años que había criado un hijo sola y construido una vida desde cero había sido el error más grande de sus vidas. Porque si algo me habían enseñado mis años como enfermera, era que a veces, para salvar lo más importante, hay que estar dispuesta a cortar lo que está infectado. Y esta familia estaba muy infectada de falta de respeto, ingratitud y crueldad. Era hora de aplicar el tratamiento que correspondía, aunque doliera, porque yo había aprendido hace mucho tiempo que el dolor temporal de una decisión correcta siempre es mejor que el sufrimiento permanente de una situación incorrecta. La guerra había comenzado, aunque ellos todavía no lo sabían, y esta vez la experiencia iba a vencer a la juventud, la sabiduría iba a superar a la arrogancia, y la dignidad iba a triunfar sobre la humillación. Esperanza estaba a punto de aprender que había elegido a la enemiga equivocada cuando decidió humillar a María del Carmen Hernández en su propia casa. Mañana empezaría el primer día del resto de mi vida. Una vida donde nadie volvería a susurrarme al oído que la gente vieja no sabe arreglarse, porque yo estaba a punto de arreglar esta situación de una manera que jamás olvidarían. El lunes por la mañana comencé a ejecutar la primera fase de mi plan, pero no de la manera dramática que se ve en las telenovelas. No, esto requería la paciencia y precisión que había aprendido durante 4 décadas en el hospital. Mientras Rafael se preparaba para ir a su trabajo en la empresa de construcción y Esperanza se arreglaba para su empleo en el consultorio médico, yo me quedé en casa fingiendo que era un día normal, cuando en realidad estaba comenzando la operación más importante de mi vida.
Después de que se fueron, me dirigí directamente a mi habitación y saqué de mi armario una caja de zapatos que guardaba en el fondo, detrás de mis suéteres de invierno. Dentro estaban todos mis documentos más importantes: la escritura original de la casa, mis estados de cuenta bancarios, las pólizas de mis seguros de vida y gastos médicos, y algo que ni Rafael ni Esperanza sabían que existía: un testamento que había hecho actualizar hace apenas 6 meses, cuando comencé a sospechar que las intenciones de mi nuera no eran tan puras como aparentaba. Sentada en mi cama, revisé cada documento cuidadosamente. La casa estaba registrada únicamente a mi nombre, como correspondía, ya que la había comprado con mis propios ahorros mucho antes de que Rafael conociera a Esperanza. Mis cuentas bancarias mostraban un saldo que ellos jamás imaginaron. Después de 40 años trabajando y viviendo modestamente, había acumulado una cantidad considerable que me permitiría vivir cómodamente el resto de mis días sin depender de nadie. Pero lo más importante era el testamento. Originalmente, todo estaba destinado para Rafael, como era natural. Sin embargo, después de meses observando cómo permitía que su esposa me faltara al respeto, había tomado la decisión de modificarlo. Ahora, la casa y la mitad de mis ahorros irían para mi sobrina Patricia, la hija de mi hermana fallecida, quien siempre me había tratado con cariño y respeto. Rafael recibiría solo una parte menor, suficiente para que nunca pudiera decir que lo había desheredado, pero no lo suficiente para mantener el estilo de vida al que se había acostumbrado viviendo gratuitamente en mi casa. Después de organizar mis papeles, bajé a la cocina y preparé un café bien cargado, como me gustaba desde mis días de guardia en el hospital. Mientras bebía lentamente, comencé a recordar cómo había llegado a esta situación. ¿En qué momento había permitido que me trataran como una huésped en mi propia casa? ¿Cuándo había comenzado a aceptar comentarios crueles como si fueran normales? Todo había comenzado de manera tan sutil que casi no lo noté. Primero fueron las pequeñas sugerencias de Esperanza sobre cómo mejorar la casa. Cambiar las cortinas porque ya estaban muy viejitas, mover los muebles porque así se vería más moderna, quitar las fotografías de mi difunta madre porque hacían ver la sala muy recargada. Rafael siempre estaba de acuerdo con ella, diciendo que era bueno que yo tuviera ayuda femenina para estas cosas. Luego vinieron los comentarios sobre mi ropa, mi comida, mi manera de ver la televisión. «Ay, señora Carmela, esa blusa ya pasó de moda hace años. Esta comida tiene demasiadas especias para su edad. ¿No cree que ve demasiadas telenovelas? Podríamos poner el canal de deportes para Rafael». Siempre con esa sonrisa falsa, siempre con esa voz melosa que usaba cuando mi hijo estaba presente. Pero lo que más me dolía era ver cómo Rafael había cambiado. El niño que solía correr a abrazarme cuando llegaba del trabajo, que me contaba todos sus problemas, que me pedía consejos para todo, se había convertido en un hombre que apenas me dirigía la palabra si no era en presencia de su esposa. Era como si Esperanza hubiera puesto una barrera invisible entre nosotros, y él había elegido quedarse del lado de ella. Recordé la última conversación real que habíamos tenido, hace ya varios meses. Le había mencionado que me sentía un poco sola, que extrañaba nuestras pláticas de antes. Su respuesta me había lastimado más de lo que quise admitir en ese momento. «Mamá, ya no soy un niño. Tengo una esposa ahora, y ella es mi prioridad. Tienes que entender que las cosas han cambiado». Sí, las cosas habían cambiado. El hijo que había criado con tanto amor, al que había dado todo sin esperar nada a cambio, había decidido que su madre era menos importante que mantener contenta a una mujer que lo había engatusado con caricias y promesas. Pero lo que él no entendía era que yo también podía cambiar, y que cuando una mujer de mi edad decide cambiar, lo hace con toda la fuerza de la experiencia acumulada. Esa tarde, cuando regresaron del trabajo, noté inmediatamente la tensión entre ellos. Esperanza tenía esa expresión de disgusto que ponía cuando las cosas no salían como quería, y Rafael parecía agotado, más de lo usual. Durante la cena, que preparé como siempre sin que me lo pidieran ni me lo agradecieran, escuché fragmentos de su conversación que me revelaron algo interesante. Aparentemente, el jefe de Rafael le había negado el ascenso que esperaba, y Esperanza no estaba nada contenta con esa decisión. «No entiendo por qué no te valoran», le decía con voz quejumbrosa. «Llevas 3 años en esa empresa,
Trabajas más horas que cualquiera y sigues ganando lo mismo. Tal vez deberías buscar otro trabajo. Rafael respondía con evasivas, claramente estresado por la presión que ella le ponía. Pero lo que realmente captó mi atención fue cuando Esperanza añadió: al menos podríamos ahorrar más si no tuviéramos tantos gastos aquí en la casa. Lo dijo mirándome directamente, como si mis gastos de comida y servicios fueran una carga insoportable para ellos. Como si vivir en mi casa, comer mi comida y usar mi electricidad fuera un favor que me estaban haciendo. En ese momento tomé una decisión. Me levanté de la mesa, lavé mi plato y les dije con la voz más tranquila que pude: mañana tengo que salir temprano a hacer algunas diligencias. No me esperen para el desayuno. Esperanza apenas asintió, pero Rafael me preguntó si necesitaba que me acompañaran a algún lado. Por un momento, el hijo cariñoso que había criado asomó a la superficie, pero cuando su esposa le lanzó una mirada de desaprobación, él rápidamente añadió: bueno, si es algo sencillo, supongo que puedes manejarlo sola. Esa noche, en la soledad de mi habitación, saqué un cuaderno viejo donde solía anotar los turnos del hospital y comencé a escribir una lista. No era una lista de quejas o resentimientos, sino una lista de acciones concretas que tomaría para recuperar mi dignidad y mi paz. Había aprendido en el hospital que los mejores planes son los que se ejecutan paso a paso, sin prisas, pero sin pausas. El primer punto de mi lista era consultar con un abogado para asegurarme de que todos mis documentos estuvieran en orden. El segundo era buscar opciones de vivienda que me convenían, no porque me estuvieran corriendo, sino porque había decidido que ya no quería vivir donde no era respetada. El tercero era hacer una evaluación financiera para determinar exactamente cuánto podía gastar sin problemas en esta nueva etapa de mi vida. Pero antes de todo eso, quería recordar quién había sido yo antes de convertirme en la mamá que estorba. Esa noche saqué álbumes de fotografías que tenía guardados en mi cómoda y comencé a revisarlos. Ahí estaba yo a los 25 años, recién graduada de enfermería, con esa sonrisa llena de esperanza y determinación. Me había costado mucho trabajo estudiar, mientras trabajaba medio tiempo para pagar mis estudios, pero lo había logrado. Después vinieron las fotos de cuando Rafael era bebé. Yo tenía 28 años cuando él nació, y su padre nos había abandonado apenas 2 años después. En esas fotografías se podía ver el cansancio en mi rostro, pero también la determinación férrea de sacar adelante a mi hijo. Trabajaba dobles turnos en el hospital, estudiaba por las noches para especializarme, y aún así nunca dejé que Rafael sintiera que le faltaba algo importante. Había fotos de sus primeros días de escuela, donde aparecía yo con mi uniforme de enfermera, porque había tenido que pedir permiso en el hospital para acompañarlo. Fotos de sus obras de teatro escolares, donde yo era la única familia que tenía en el público, aplaudiendo con más entusiasmo que nadie. Fotos de su graduación de preparatoria, donde los dos lloramos de emoción porque habíamos logrado llegar hasta ahí juntos, contra todas las adversidades. Y finalmente, las fotos de su boda. En esas imágenes, yo aparecía radiante de felicidad, creyendo genuinamente que estaba ganando una hija. Esperanza se veía hermosa con el vestido que yo le había pagado, sonriendo con lo que entonces interpreté como gratitud y cariño. Rafael lucía más feliz de lo que lo había visto en años. Y yo pensé que finalmente tendríamos la familia completa que siempre habíamos merecido. ¿Cómo había llegado de esa felicidad a esta humillación constante? La respuesta era clara. Había permitido que sucediera. Por amor a mi hijo, por el deseo de mantener unida a la familia, por la esperanza de que las cosas mejoraran con el tiempo, había ido cediendo terreno hasta encontrarme completamente derrotada en mi propia casa. Pero esa mujer de las fotografías, esa enfermera que había enfrentado emergencias médicas, esa madre soltera que había criado un hijo exitoso, esa mujer que había comprado una casa con su propio esfuerzo, no se había ido a ningún lado. Solo había estado dormida, esperando el momento correcto para despertar. Y ese momento había llegado cuando Esperanza me susurró al oído que la gente vieja no sabe arreglarse. El martes por la mañana salí de casa temprano, como había prometido,
Pero no les dije que mi primera parada sería el despacho del licenciado Morales, el abogado que había manejado la compra de mi casa años atrás. Don Ernesto Morales era un hombre de mi edad, con quien había desarrollado una relación de respeto mutuo a lo largo de los años. Cuando le expliqué mi situación, sin entrar en detalles dramáticos pero siendo clara sobre mi necesidad de proteger mis intereses, él entendió inmediatamente. «Señora Carmela», me dijo con esa voz pausada que siempre me había transmitido confianza, «usted ha sido una mujer muy inteligente al mantener todos sus bienes a su nombre. Eso le da una posición muy sólida para tomar las decisiones que considere convenientes». Revisamos juntos todos mis documentos, confirmó que el testamento estaba perfectamente redactado y legal, y me explicó exactamente cuáles eran mis derechos como propietaria de la vivienda. «Si en algún momento decide que quiere que dejen la casa», me explicó, «tiene todo el derecho legal de pedirles que se vayan, siempre y cuando les dé un aviso previo razonable. Esta es su propiedad, señora Carmela, y usted decide quién puede vivir en ella». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi autoestima herida. Por primera vez en meses, sentí que tenía control sobre mi propia vida. Mi segunda parada fue el banco donde tenía mis cuentas desde hacía más de 20 años. El gerente, el señor Gutiérrez, me recibió con la amabilidad de siempre y revisamos juntos mi situación financiera. Los números me sorprendieron gratamente. Había ahorrado más de lo que recordaba. Entre mi pensión del hospital, mis ahorros acumulados y las inversiones que había hecho siguiendo los consejos del propio banco, tenía suficiente dinero para vivir cómodamente durante muchos años. «Señora Hernández», me dijo el señor Gutiérrez, «usted ha sido muy disciplinada con sus finanzas. Tiene la libertad de tomar cualquier decisión que considere conveniente para su futuro». Me ofreció incluso ayuda para buscar propiedades de inversión si decidía comprar algo más pequeño y rentar mi casa actual. Era una opción que no había considerado, pero que comenzó a tomar forma en mi mente. Cuando regresé a casa esa tarde, Rafael y Esperanza ya estaban ahí. Había una tensión extraña en el ambiente, como si hubieran estado discutiendo antes de mi llegada. Durante la cena, Esperanza estuvo particularmente silenciosa y Rafael parecía incómodo. Finalmente, cuando terminamos de cenar, él se aclaró la garganta y dijo: «Mamá, Esperanza y yo hemos estado hablando sobre el futuro». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. «¿Qué clase de futuro?», pregunté con voz neutra. Esperanza tomó la palabra, con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. «Bueno, señora Carmela, sabemos que esta casa es muy grande para usted sola, y pensamos que tal vez sería bueno considerar algunas opciones que pudieran ser más convenientes para todos». «¿Qué tipo de opciones?», insistí, aunque ya podía imaginar hacia dónde iba la conversación. Rafael se veía claramente incómodo, pero siguió con el plan que evidentemente habían preparado juntos. «Hay unos departamentos muy bonitos cerca del centro, mamá. Más pequeños, más fáciles de mantener, más cerca de los servicios médicos que puedas necesitar a tu edad». La ironía de la situación casi me hizo reír. Ahí estaban, planeando mi futuro sin consultarme, exactamente el día después de que yo había estado planeando el suyo. Pero en lugar de revelar mis cartas, decidí jugar un poco más con ellos. «Es interesante que mencionen eso», dije lentamente. «Justamente hoy estuve pensando en algunos cambios». Los ojos de Esperanza se iluminaron con una mezcla de esperanza y avaricia que no pudo disimular completamente. «¿En serio? ¿Qué tipo de cambios?». Rafael también se veía esperanzado, probablemente imaginando que su vida matrimonial sería mucho más fácil sin mi presencia constante. «Bueno», continué, disfrutando secretamente de su expectación, «estuve revisando algunas opciones, evaluando mis finanzas, consultando con algunas personas. Tienen razón en que es momento de hacer algunos cambios importantes». Esperanza prácticamente se estaba frotando las manos de gusto, imaginando probablemente cómo decoraría mi casa una vez que me fuera. «Pero», añadí, viendo cómo sus expresiones cambiaban ligeramente, «estos cambios requieren mucha planificación. No se pueden hacer de un día para otro. Necesito tiempo para organizarlo todo correctamente». La decepción de Esperanza fue tan evidente que Rafael tuvo que darle una palmadita en la mano para consolarla. «Por supuesto, mamá», dijo él rápidamente. «No hay prisa. Solo queríamos que supieras que estamos aquí para apoyarte en lo que decidas». Mentira.
Lo que querían era deshacerse de mí lo más rápido posible, pero manteniendo las apariencias de hijos cariñosos y preocupados. Esa noche, después de que se fueron a su habitación, probablemente a celebrar lo que consideraban una victoria, yo me quedé en mi sala revisando una vez más mis planes. Tenía todas las cartas en mi mano: documentos legales, recursos financieros, apoyo profesional y, sobre todo, la determinación de una mujer que había decidido recuperar su dignidad. Al día siguiente comenzaría la fase 2 de mi plan. Pero por ahora, me contentaba con saber que mientras ellos creían que me estaban manipulando para que me fuera de mi casa, yo estaba preparando una sorpresa que jamás verían venir. Porque si algo me habían enseñado mis años como enfermera, era que los mejores tratamientos son los que atacan el problema de raíz, no solo los síntomas. Y el problema de raíz aquí era que 2 personas estaban viviendo en mi casa, comiendo mi comida, usando mi electricidad y planeando mi futuro, sin mostrarme ni una pizca del respeto que merecía después de todo lo que había sacrificado por ellos. Era hora de que aprendieran que María del Carmen Hernández no era una viejita indefensa que se podía manipular a voluntad. La guerra silenciosa había comenzado, y yo tenía todas las armas necesarias para ganarla. El miércoles por la mañana desperté antes del amanecer, como solía hacerlo en mis años de enfermera cuando tenía turnos de madrugada. Pero esta vez no era el deber lo que me despertaba, sino una determinación que hacía décadas no sentía. Mientras Rafael y Esperanza dormían profundamente en su habitación, yo me vestí con cuidado, eligiendo mi mejor traje sastre azul marino, el mismo que usaba para las reuniones importantes en el hospital cuando tenía que defender mis decisiones médicas ante los doctores que creían saber más que yo. Me preparé un café fuerte y me senté en la mesa de la cocina con una lista que había estado perfeccionando durante toda la noche. No era una lista emocional llena de quejas, sino un plan de acción meticuloso que ejecutaría paso a paso. La primera llamada la haría a las 9 en punto, cuando abrieran las oficinas. La última sería al final del día, cuando todo estuviera en su lugar. Entre esas 2 llamadas cambiaría para siempre el curso de nuestras vidas. A las 7 de la mañana, Rafael bajó a desayunar como siempre, con esa prisa característica de quien siempre anda con el tiempo justo. «Buenos días, mamá», me dijo mientras se servía café en su taza favorita, la que tenía impreso «El mejor ingeniero del mundo», y que yo le había regalado cuando se tituló. «Te levantaste temprano hoy». Le sonreí con la misma naturalidad de siempre. «Ya sabes cómo soy, mijo. 40 años de madrugadas no se olvidan fácilmente». Esperanza bajó unos minutos después, impecablemente arreglada como siempre, con ese maquillaje perfecto que se aplicaba cada mañana como si fuera una máscara. Me saludó con su habitual falsedad. «Buenos días, señora Carmela. ¿Cómo durmió?» «Muy bien, gracias», respondí. De hecho, dormí mejor que en mucho tiempo, como si hubiera tomado una decisión importante. Ella me lanzó una mirada curiosa, pero no preguntó nada más. Cuando se fueron al trabajo, con sus besos de despedida fingidos y sus promesas de regresar temprano, yo cerré la puerta y me dirigí directamente al teléfono. La primera llamada fue al licenciado Morales. «Buenos días, don Ernesto», le dije con voz firme. «Quiero proceder con lo que platicamos ayer. Sí, todo. Quiero que prepare los documentos hoy mismo». Su voz al otro lado del teléfono sonó comprensiva, pero decidida. «Perfectamente, señora Carmela. Los documentos estarán listos esta tarde. ¿Está completamente segura de esta decisión?» «Completamente», respondí sin vacilar. La segunda llamada fue al agente inmobiliario que me había recomendado el licenciado Morales. El señor Vázquez tenía una reputación excelente en la zona y especialidad en propiedades para personas de mi edad. «Señora Hernández», me dijo después de escuchar mis necesidades, «tengo exactamente lo que está buscando. Un hermoso departamento en la colonia americana, cerca de todo lo que pueda necesitar. ¿Le parece si lo vemos esta tarde?» Acordamos encontrarnos a las 3 en punto. La tercera llamada fue la más difícil emocionalmente, pero necesaria. Marqué el número de mi sobrina Patricia, la hija de mi hermana Elena, que había fallecido hace 5 años. Patricia siempre había sido como una segunda hija para mí, especialmente después de que perdiera a su madre. Vivía en Monterrey con su esposo y sus 2 hijos, pero manteníamos contacto regular. «Tía Carmela», exclamó con alegría cuando escuchó mi voz. «¡Qué sorpresa! ¿Cómo está usted?» «Muy bien, mijita»,
le dije, sintiendo una calidez genuina que hacía meses no experimentaba en mi propia casa. Necesito contarte algo importante, pero antes dime, ¿cómo están Luis y los niños? Conversamos unos minutos sobre su familia, y luego le expliqué, sin entrar en detalles dolorosos, que estaba considerando algunos cambios importantes en mi vida. Tía, me dijo con esa voz preocupada que tanto se parecía a la de su madre. ¿Está todo bien? ¿Rafael la está tratando mal? La perspicacia de Patricia siempre me había sorprendido. Digamos que he aprendido algunas cosas que me han hecho reflexionar sobre mis prioridades, le respondí diplomáticamente. Patricia, quiero que sepas que en mi testamento actualizado, tú eres mi heredera principal. El silencio al otro lado de la línea me dijo que había entendido la magnitud de lo que le estaba comunicando. Tía Carmela, dijo finalmente con voz temblorosa, no me diga que está enferma. No, mijita, estoy perfectamente sana, pero he decidido que mi herencia debe ir a alguien que realmente me aprecia y me respeta, alguien que entiende el valor de la familia y no lo da por sentado. Le expliqué que necesitaba que viniera a Guadalajara el fin de semana para revisar algunos documentos y conocer las propiedades. Por supuesto, tía. Estaremos ahí el sábado temprano, me aseguró. Después de colgar, me senté en silencio por unos minutos, procesando lo que acababa de hacer. No había vuelta atrás. Los engranajes estaban en movimiento, y para el final del día, mi vida habría cambiado para siempre. Pero en lugar de sentir miedo o dudas, experimenté una liberación profunda. Por primera vez en meses, sentía que tenía el control de mi destino. A las 10 de la mañana hice la cuarta llamada, esta vez a la empresa de mudanzas que me había recomendado el agente inmobiliario. «Buenos días», dije al contestar un hombre con voz eficiente. «Necesito programar una mudanza para el próximo lunes». Después de explicarle que se trataba de una mudanza pequeña, solo mis pertenencias personales, acordamos que enviarían un equipo a las 8 de la mañana. ¿La dirección de origen y destino?, me preguntó. El destino se lo confirmo mañana, le dije, pero puedo asegurarle que el trabajo está confirmado. La quinta llamada fue al banco, para informarle al señor Gutiérrez que procediera con los cambios en mis cuentas que habíamos discutido. Específicamente, quería que creara una cuenta nueva donde Rafael no tuviera acceso, ni siquiera como beneficiario en caso de emergencia. «Señora Hernández», me dijo, «todos los cambios quedarán efectivos desde mañana. ¿Está segura de retirar todos los privilegios bancarios que había otorgado?» «Completamente segura», confirmé. A las 11 llamé al bufete legal donde trabajaba mi antigua compañera de enfermería, Leticia González, quien se había casado con un abogado y ahora manejaba casos familiares. «Leticia», le dije cuando logré hablar con ella, «necesito que tu esposo me prepare un documento de desalojo formal. Sí, para mi propia casa. Quiero que todo sea completamente legal y sin posibilidad de complicaciones». Me explicó que necesitaría darles 30 días de aviso y que el documento estaría listo esa misma tarde. Después del almuerzo, que preparé mecánicamente mientras mi mente repasaba todos los detalles de mi plan, salí de casa para las citas que había programado. Primero fui al despacho del licenciado Morales, donde revisé y firmé todos los documentos necesarios. El testamento actualizado, los poderes notariales revocados y un documento que especificaba claramente que Rafael y Esperanza tenían 30 días para desalojar mi propiedad. «Señora Carmela», me dijo don Ernesto mientras me entregaba las copias de los documentos, «admiro su valor. No es fácil tomar decisiones tan difíciles, pero usted está haciendo lo correcto al proteger sus intereses». Sus palabras me confirmaron que estaba en el camino correcto. No era venganza lo que buscaba, era respeto y dignidad. Mi segunda parada fue para ver el departamento en la colonia americana. El señor Vázquez me estaba esperando frente a un edificio hermoso de 4 pisos, con una arquitectura clásica que me recordó a los barrios elegantes de mi juventud. «Señora Hernández», me saludó con profesionalismo genuino. «Estoy seguro de que este lugar le va a encantar». Y tenía razón. El departamento era perfecto para mis necesidades. 2 recámaras, una sala amplia con grandes ventanas que daban a un jardín interior, una cocina moderna pero acogedora y un pequeño balcón donde podría poner macetas con plantas. Todo estaba impecablemente mantenido. Tenía elevador,
portero las 24 horas, y estaba a 3 cuadras del hospital donde había trabajado durante 4 décadas. ¿Cuándo estaría disponible?, pregunté mientras caminaba por las habitaciones, imaginándome ya viviendo ahí. Inmediatamente, me respondió. La señora anterior se mudó hace una semana y el departamento está listo para ocupar. Si le gusta, podemos cerrar el trato hoy mismo. No necesité pensarlo 2 veces. Me lo quedo, le dije con decisión. Preparen el contrato. Mientras firmaba los documentos de arrendamiento y pagaba el depósito y los primeros 6 meses por adelantado, sentí una emoción que no había experimentado en años. Era la sensación de construir algo nuevo para mí, de crear un espacio que sería genuinamente mío, donde nadie me susurraría al oído que los viejos no sabemos arreglarnos. Cuando regresé a casa esa tarde, ya con las llaves de mi nuevo departamento en la bolsa, junto con todos los documentos legales, Rafael y Esperanza aún no habían llegado del trabajo. Aproveché esos minutos de soledad para caminar por cada habitación de la casa que había sido mi hogar durante 12 años. Me despedí silenciosamente de cada rincón, de cada memoria feliz que estas paredes habían presenciado, especialmente de los primeros años cuando Rafael y yo vivíamos solos y éramos verdaderamente una familia unida. Pero no sentí tristeza. Al contrario, experimenté una sensación de cierre, como cuando terminaba un turno particularmente difícil en el hospital, y sabía que había hecho todo lo posible por mis pacientes. Esta casa había cumplido su propósito. Me había dado un hogar donde criar a mi hijo y donde vivir mis primeros años de jubilación. Ahora era momento de que cumpliera un último propósito: enseñar una lección de respeto y dignidad. Cuando llegaron esa noche, yo ya tenía preparada la cena como siempre, pero esta vez había puesto la mesa con mi vajilla más elegante, la de porcelana china que reservaba solo para ocasiones especiales. ¿Celebramos algo?, preguntó Rafael al notar los platos especiales. Se podría decir que sí, respondí con una sonrisa enigmática. Celebramos nuevos comienzos. Durante la cena mantuve una conversación normal sobre sus respectivos trabajos, preguntándoles sobre sus planes para el fin de semana, comportándome exactamente como la madre y suegra que habían conocido durante años. Esperanza parecía especialmente relajada, probablemente pensando que su plan para convencerme de mudarme estaba funcionando perfectamente. Rafael se veía menos tenso que en días anteriores, quizás aliviado de pensar que pronto tendría su casa solo para él y su esposa. Después de cenar, mientras lavábamos los platos juntos como era nuestra costumbre, Esperanza me hizo una pregunta que me confirmó que había interpretado correctamente sus intenciones. Señora Carmela, ¿ya pensó más en eso de los departamentos que le comentamos? Porque Rafael y yo estuvimos viendo algunas opciones en línea y hay unos muy bonitos cerca del centro. La facilidad con la que mentía seguía sorprendiéndome. «Qué considerados son», les dije mientras secaba lentamente un plato. «De hecho, sí he estado pensando mucho en eso. Y tienes razón, es tiempo de hacer algunos cambios importantes». Vi cómo se miraron entre ellos con esa complicidad que creían era secreta. «¿En serio?», preguntó Rafael con una expectación mal disimulada. «Cuéntanos qué has decidido». «Bueno», dije, disfrutando del momento más de lo que había anticipado. «He estado evaluando muchas opciones, consultando con varias personas, revisando mis finanzas, y llegué a una conclusión muy clara». Esperanza prácticamente se estaba frotando las manos de emoción. «El problema no es que la casa sea muy grande para mí», continué, viendo cómo sus expresiones comenzaban a cambiar. «El problema es que ya no soy feliz viviendo con personas que no me respetan». El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Rafael fue el primero en reaccionar. «Mamá, ¿de qué estás hablando? Por supuesto que te respetamos». Esperanza había perdido por completo su sonrisa falsa y me miraba con algo que se parecía mucho al miedo. «¿En serio me respetan?», pregunté con voz tranquila pero firme. «¿Es respeto susurrarme al oído que los viejos no sabemos arreglarnos? ¿Es respeto planear mi futuro sin consultarme? ¿Es respeto vivir en mi casa, comer mi comida, usar mi electricidad y luego sugerirme que me vaya porque la casa es muy grande para mí sola?» Cada pregunta la hacía mirando directamente a Esperanza, quien se había puesto visiblemente pálida. «Mamá»,
intervino Rafael con esa voz de quien trata de calmar una situación que no entiende completamente. Debe haber algún malentendido. Esperanza jamás te ha faltado al respeto. Nosotros te queremos aquí. Pero su voz sonaba hueca, como si él mismo no estuviera completamente convencido de sus propias palabras. «¿Rafael?», le dije, dirigiendo hacia él toda la autoridad materna que había acumulado en décadas de criarlo. ¿Realmente crees que después de 40 años enfrentando situaciones difíciles en el hospital, no sé reconocer cuando alguien me está mintiendo? ¿Crees que no me di cuenta de sus conversaciones susurradas sobre cómo convencerme de irme? ¿Piensas que soy demasiado vieja para entender que tu esposa quiere deshacerse de mí? Esperanza finalmente encontró su voz, pero lo que salió de su boca solo confirmó todo lo que yo había sospechado. Señora Carmela, usted está malinterpretando las cosas. Solo queríamos ayudarla a encontrar un lugar más conveniente para su edad. Esta casa requiere mucho mantenimiento y pensamos que sería mejor para usted algo más pequeño y manejable. Mentía con la misma facilidad con la que respiraba. Esperanza, le dije pronunciando su nombre con toda la frialdad que pude generar. Deja de fingir. Los dos sabemos exactamente lo que dijiste cuando me peinabas el cabello el domingo. Y ambas sabemos que no era la primera vez que me humillabas de esa manera. La única diferencia es que esta vez decidí que ya no iba a tolerarlo más. Rafael nos miraba alternadamente, como si estuviera viendo a dos extrañas pelearse en su cocina. ¿Qué dijo? ¿De qué están hablando? Esperanza se apresuró a responder. Nada, amor. Tu mamá está confundiendo las cosas. Yo nunca le dije nada ofensivo. La mentira salió de su boca tan naturalmente que casi pude admirar su habilidad para la falsedad. Pero yo ya había tomado mi decisión y nada de lo que pudieran decir cambiaría los planes que había puesto en marcha. No importa lo que nieguen ahora, les dije con calma absoluta. Lo que importa es que he decidido tomar control de mi propia vida. Y eso significa que ustedes tienen exactamente 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. La declaración cayó sobre ellos como una bomba. Rafael se quedó con la boca abierta, claramente sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Esperanza, por su parte, reaccionó exactamente como yo había anticipado, con una furia que ya no pudo controlar. «¿Cómo se atreve?», gritó, mostrando finalmente su verdadera cara. «Esta es nuestra casa también. Hemos vivido aquí 3 años». «No», le respondí con una calma que contrastaba dramáticamente con su histeria. «Esta es mi casa. Ustedes han vivido aquí como mis invitados durante 3 años, y ahora los invito cordialmente a irse». Saqué de mi bolsa los documentos que había firmado esa tarde y los puse sobre la mesa de la cocina. «Todo está completamente legal. Tienen 30 días, como establece la ley». Rafael finalmente encontró su voz. «Mamá, no puedes estar hablando en serio. ¿Nos vas a correr de la casa?». Su tono mezclaba incredulidad con indignación, como si la posibilidad de que yo tomara una decisión tan drástica jamás hubiera pasado por su mente. «No los estoy corriendo, Rafael», le expliqué pacientemente. «Les estoy dando el mismo aviso respetuoso que ustedes me estaban preparando dar a mí. La diferencia es que yo tengo el derecho legal de hacerlo, y ustedes no». La ironía de la situación no se me escapaba. Ellos habían estado planeando manipularme para que me fuera voluntariamente, y yo había tomado la iniciativa de pedirles que se fueran legalmente. Lo que siguió fue exactamente el tipo de drama que había estado evitando durante meses. Esperanza comenzó a gritar acusaciones sobre mi supuesta crueldad, sobre cómo no podía echarlos a la calle, sobre sus derechos como nuera. Rafael, atrapado entre su lealtad hacia su madre y su deseo de mantener paz con su esposa, trataba inútilmente de mediar en una situación que ya no tenía solución intermedia. Pero yo me mantuve serena a través de toda la tormenta. Después de tomar la decisión más difícil de mi vida, el drama subsecuente me parecía casi irrelevante. Ya había llorado mis lágrimas, ya había procesado mi dolor, ya había tomado las acciones necesarias. Lo que quedaba era simplemente ejecutar el plan hasta el final. «Tienen 30 días», repetí cuando finalmente se cansaron de gritar. «Pueden usar ese tiempo para encontrar un lugar que les convenga o pueden desperdiciarlo en dramatismo. Esa decisión es completamente suya». Me levanté de la mesa, recogí mis documentos y me dirigí hacia las escaleras. «Buenas noches», les dije sin voltear a verlos.
Esa noche, mientras ellos discutían en voz alta en su habitación, yo me senté en mi cama con una sensación de paz que no había experimentado en meses. Mañana comenzaría a empacar mis cosas. El lunes me mudaría a mi nuevo departamento. Y por primera vez en años, viviría en un lugar donde nadie me haría sentir que estaba de más. La transformación silenciosa había culminado. La mujer que había permitido durante meses que la humillaran en su propia casa había recuperado su dignidad y su poder. El resto era solo cuestión de tiempo. Los días que siguieron a mi declaración fueron exactamente como había anticipado. Un torbellino de emociones, manipulación y drama que confirmó todo lo que había sospechado sobre el verdadero carácter de Esperanza y la debilidad de mi hijo. Pero yo mantuve mi compostura y seguí ejecutando mi plan con la precisión de una enfermera experimentada que ha visto todo tipo de crisis y sabe que la clave está en mantener la cabeza fría cuando todos los demás pierden la suya. El jueves por la mañana, cuando bajé a desayunar, encontré a Rafael sentado solo en la mesa de la cocina, con una taza de café que claramente había preparado él mismo. Sus ojos estaban rojos y había en su postura algo de niño perdido que me recordó dolorosamente al pequeño que solía consolarme cuando tenía pesadillas. «Mamá», me dijo con voz ronca, «necesitamos hablar. Esperanza se fue anoche a casa de su hermana. Dice que no va a regresar hasta que tú cambies de opinión». Me serví mi café lentamente, pensando en las palabras exactas que quería usar. Durante toda la noche había ensayado esta conversación, sabiendo que llegaría el momento en que Rafael intentaría apelar a mis sentimientos maternales para que revirtiera mi decisión. «¿Y tú qué piensas, Rafael? ¿Crees que debería cambiar de opinión?», le pregunté mientras me sentaba frente a él, estudiando su rostro en busca de signos de la honestidad que tanto extrañaba en él. «Mamá, sé que Esperanza puede ser difícil a veces», admitió, y por un momento sentí una chispa de esperanza. «Pero echarnos de la casa es demasiado extremo. Somos una familia. Las familias resuelven sus problemas hablando, no con documentos legales». Su voz llevaba esa mezcla de súplica y reproche que conocía tan bien, la misma que usaba de niño cuando quería algo que sabía que no debía pedir. «Rafael», le dije poniendo toda mi autoridad materna en mi voz, «dime exactamente qué te dijo Esperanza sobre mí el domingo cuando me peinaba el cabello». Lo vi luchar internamente y por un momento pensé que finalmente me diría la verdad, pero después de una pausa larga, simplemente negó con la cabeza. «No me dijo nada específico, mamá. Solo comentó que parecías un poco olvidadiza últimamente». La mentira me dolió más de lo que había anticipado. No porque me sorprendiera, sino porque confirmaba que mi hijo había elegido proteger a una mujer que me humillaba en lugar de defender a la madre que lo había criado sola. «Olvidadiza», repetí lentamente. «¿Y tú crees que me estoy volviendo olvidadiza, Rafael?» «No, mamá. Por supuesto que no», se apresuró a responder. «Es solo que, bueno, a veces las personas interpretan mal las cosas. Tal vez Esperanza no se expresó bien. Tal vez tú entendiste algo que ella no quiso decir». Cada palabra suya cavaba más profundo el abismo entre nosotros. Mi hijo estaba eligiendo la versión de los hechos que le convenía a su matrimonio, sin importar que eso significara invalidar mis experiencias y mis sentimientos. «Rafael», le dije con toda la paciencia que pude reunir, «durante 40 años trabajé con personas en crisis. Aprendí a leer entre líneas, a detectar mentiras, a reconocer manipulación. Lo que me dijo tu esposa no fue una mala elección de palabras, fue una humillación deliberada. Y tu decisión de protegerla en lugar de escucharme me dice todo lo que necesito saber sobre dónde están tus prioridades». Lo vi procesar mis palabras, vi el momento exacto en que entendió que no había marcha atrás en mi decisión. Su expresión cambió de súplica a algo que se parecía mucho al resentimiento. «Entonces, ¿eso es todo? ¿Vas a destruir nuestra familia por algo que ni siquiera estás segura de haber escuchado correctamente?» La pregunta me lastimó, pero también me liberó de cualquier duda restante que pudiera haber tenido. «No, Rafael, yo no estoy destruyendo nuestra familia. Ustedes ya lo hicieron cuando decidieron tratarme como un estorbo en mi propia casa. Yo solo estoy reconociendo la realidad y tomando las medidas apropiadas para proteger mi dignidad». Esa tarde,
Mientras Rafael estaba en el trabajo, llegó un camión de mudanzas pequeño que yo había contratado secretamente. Los trabajadores me ayudaron a llevar algunas cajas con mis pertenencias más importantes al departamento en la colonia americana. No llevé mucho, solo mi ropa, mis fotografías familiares, algunos libros que amaba y los recuerdos que realmente valoraba. El resto podía reemplazarlo o simplemente vivir sin ello. Cuando Rafael y Esperanza regresaron esa noche, ella había decidido volver para intentar una segunda ronda de manipulación. Encontraron la casa extrañamente vacía en algunos rincones. «¿Dónde están tus cosas?», preguntó Rafael con voz ahogada. «Ya me mudé al departamento que renté», les informé tranquilamente. «Solo regresé para recoger unas cosas que había olvidado y para darles algunos detalles importantes sobre la casa». Esperanza había vuelto con una estrategia completamente diferente. En lugar de la agresividad de la noche anterior, ahora interpretaba el papel de la nuera arrepentida. «Señora Carmela», me dijo con lágrimas en los ojos que parecían casi reales. «Por favor, perdóneme si dije algo que la lastimó. Nunca fue mi intención faltarle el respeto. Usted es como la madre que perdí y la amo mucho». Su actuación era tan convincente que casi pude admirar su talento para la falsedad. «Esperanza», le respondí con voz neutra. «Agradezco las disculpas, aunque lleguen un poco tarde. Pero el problema no es solo lo que dijiste el domingo. El problema es todo un patrón de comportamiento que he estado tolerando durante meses. Los comentarios sobre mi edad, las sugerencias sobre mi incompetencia, la reorganización de mi casa sin consultarme, los planes para mi futuro hechos a mis espaldas. Pero podemos cambiar», intervino Rafael desesperadamente. «Podemos hablar de todo esto como familia. No necesitas irte de tu propia casa». Su voz llevaba una nota de pánico que me hizo pensar que finalmente estaba entendiendo las consecuencias reales de perder mi apoyo. «Rafael», le dije con toda la gentileza que pude reunir, «yo ya no vivo aquí. Mi nuevo departamento es hermoso, está cerca de todo lo que necesito, y más importante, es un lugar donde soy respetada simplemente por existir. Ustedes tienen 26 días más para encontrar su propio lugar». Lo que siguió fue una repetición de la histeria de la noche anterior, pero esta vez con matices diferentes. Esperanza alternaba entre súplicas, lágrimas, amenazas veladas e intentos de chantaje emocional. Rafael trataba de apelar a mi sentido de familia, recordándome todos los momentos felices que habíamos compartido, todas las tradiciones que estaríamos rompiendo. Pero yo había estado preparándome mentalmente para exactamente este tipo de manipulación. Durante 40 años había visto familiares desesperados hacer cualquier cosa para conseguir lo que querían de pacientes vulnerables. Sabía reconocer la manipulación emocional cuando la veía y sabía mantenerme firme contra ella. «Escuchen», les dije cuando finalmente se calmaron lo suficiente para oír, «entiendo que esto es difícil para ustedes, pero también fue difícil para mí soportar meses de humillaciones sutiles y planes hechos a mis espaldas. La diferencia es que yo lo toleré en silencio, esperando que las cosas mejoraran. Ustedes prefirieron ignorar mis sentimientos y proceder con sus planes para deshacerse de mí». Saqué de mi bolsa un sobre que contenía algo que había estado guardando para este momento, copias de los anuncios de departamentos que había encontrado en la computadora de Rafael la semana anterior, impresos con comentarios escritos a mano sobre cuáles serían perfectos para mamá. «¿Pueden explicarme esto?», pregunté, poniendo los papeles sobre la mesa. El silencio que siguió fue absoluto. Rafael se puso pálido, claramente recordando que había olvidado borrar esos archivos de su computadora. Esperanza intentó una última mentira. «Solo estábamos investigando opciones por si usted algún día quisiera considerar un cambio». Pero su voz sonaba hueca incluso para ella misma. «Esperanza», le dije con una calma que contrastaba con su desesperación, «para de mentir. Los dos sabemos que habían decidido convencerme de irme de mi casa para quedársela a ustedes. La diferencia entre sus planes y los míos es que yo tengo el derecho legal de hacer lo que estoy haciendo. Ustedes simplemente estaban planeando manipularme psicológicamente». Fue en ese momento que Rafael finalmente se rompió. «Está bien», gritó, con una furia que no le había visto desde que era adolescente. «Sí, pensábamos que sería mejor que vivieras en un lugar más pequeño».
Esta casa es demasiado grande para una persona sola, y nosotros necesitamos el espacio para nuestros hijos cuando los tengamos. Eso no nos convierte en monstruos. Su confesión cayó sobre el ambiente como un martillazo. Finalmente había admitido la verdad, pero lo había hecho con una actitud de justificación que me reveló qué tan profundamente había cambiado mi hijo. ¿Tus hijos?, pregunté con voz peligrosamente tranquila. Los hijos que planeas tener en mi casa, usando mi espacio, sin consultarme si yo quería ser desplazada por ellos. Mamá, no seas dramática, me respondió con una exasperación que me recordó dolorosamente a su padre. No te estábamos desplazando. Solo pensábamos que podrías ser más feliz en un lugar más apropiado para tu edad. Cada palabra que salía de su boca confirmaba que había perdido por completo al hijo que había criado, y que en su lugar había un extraño que justificaba la crueldad con lógica fría. Rafael, le dije, poniéndome de pie porque necesitaba toda mi altura para lo que estaba a punto de decir. Escúchame muy bien. Yo trabajé 40 años, pagué cada peso de esta casa con mi propio esfuerzo, te crié solo cuando tu padre nos abandonó, sacrifiqué mis propios sueños para darte todas las oportunidades que pudiste tener. Y ahora vienes a decirme que tu recompensa por todo eso es echarme de mi propia casa para hacer espacio para una familia que ni siquiera existe todavía. Vi lágrimas genuinas en sus ojos, pero ya era demasiado tarde para que me conmovieran. No quería que fuera así, mamá, murmuró. Solo pensé que sería mejor para todos. Su voz sonaba como la de un niño que había roto algo valioso y no sabía cómo arreglarlo. Tal vez habría sido mejor para todos si me hubieras hablado directamente en lugar de planear a mis espaldas con tu esposa, le respondí. Tal vez habría sido mejor si me hubieras preguntado qué quería yo en lugar de asumir que estaba dispuesta a desaparecer convenientemente de mi propia vida. Pero ya es demasiado tarde para esos tal vez. Esperanza, que había estado observando nuestro intercambio en silencio, finalmente intentó una última estrategia. Señora Carmela, usted tiene razón en estar molesta. Todo esto fue culpa mía. Yo convencí a Rafael de que usted sería más feliz en otro lugar. Él solo quería complacerme. No se vengue de él por mis errores. Era una jugada inteligente. Sacrificarse para salvar a Rafael, esperando que mi amor maternal me hiciera reconsiderar. Pero yo había anticipado exactamente esta táctica. Esperanza, le dije con voz fría pero no cruel. Rafael es un hombre adulto de 32 años. Nadie lo obligó a participar en esta conspiración contra mí. Él eligió proteger sus intereses matrimoniales en lugar de defender a su madre. Esa fue su decisión libre y voluntaria, y ahora debe vivir con las consecuencias. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, me volví hacia ellos una última vez. Tienen 26 días más, les recordé. Pueden usar ese tiempo para encontrar un lugar donde vivir, o pueden desperdiciarlo lamentándose por las consecuencias de sus propias decisiones. Esa elección es completamente suya. Esa noche, en mi nuevo departamento, me senté en la sala apenas amueblada, pero llena de luz natural, y por primera vez en meses me sentí completamente en paz. No había voces susurrando comentarios crueles, no había miradas de disgusto, no había planes siendo hechos a mis espaldas. Solo el silencio sereno de un hogar donde era genuinamente bienvenida porque era mío. Al día siguiente, viernes por la tarde, recibí una llamada que no esperaba. Era Patricia, mi sobrina, que acababa de llegar a Guadalajara con su esposo Luis. Tía Carmela, me dijo con voz preocupada, ya estamos en el hotel. ¿Podemos pasar a verla? Queremos asegurarnos de que está bien. Esa noche cenamos en un restaurante pequeño, cerca de mi nuevo departamento, y les conté toda la historia sin dramatizar, pero sin omitir detalles importantes. Patricia y Luis me escucharon con una mezcla de indignación y admiración. Tía, me dijo Patricia cuando terminé mi relato, admiro su valor. No debe haber sido fácil tomar una decisión tan difícil. No fue fácil, admití, pero era necesario. A mi edad, ya no tengo tiempo que desperdiciar en relaciones que no me nutren. Luis, que siempre había sido un hombre de pocas palabras pero gran sabiduría, añadió, Señora Carmela, usted le enseñó una lección importante a su hijo. A veces las personas solo aprenden a valorar lo que tienen cuando lo pierden.
El sábado por la mañana llevé a Patricia y Luis a ver la casa que pronto sería suya. Era importante que la conocieran, que entendieran el valor de lo que estaban heredando, pero también que comprendieran las responsabilidades que venían con esa herencia. Patricia, le dije mientras caminábamos por cada habitación, esta casa fue construida con amor y sacrificio. Espero que ustedes la llenen de la misma felicidad que yo encontré aquí durante mis mejores años. Patricia tenía lágrimas en los ojos mientras exploraba la casa donde había pasado tantos veranos de su infancia después de la muerte de su padre. Tía, no sé cómo agradecerle esto, me dijo abrazándome fuertemente. Pero, ¿está segura de que quiere hacer este cambio tan drástico en su testamento? Rafael sigue siendo su hijo. Sí, sigue siendo mi hijo, confirmé. Y siempre lo amaré. Pero el amor no significa permitir que me falten el respeto, y la herencia debe ir a quien realmente la valorará y cuidará. Tú has demostrado a lo largo de los años que entiendes el valor de la familia y el respeto. Rafael ha demostrado que valora más su comodidad que mi dignidad. Cuando regresamos a mi departamento esa tarde, encontré a Rafael esperándome en el vestíbulo del edificio. Se veía terrible. Ojos hinchados, ropa arrugada, la apariencia general de un hombre que no había dormido en días. «Mamá», me dijo cuando me acerqué, «por favor dame 5 minutos. Solo 5 minutos para explicarte todo». Miré a Patricia y Luis, que discretamente se excusaron para ir a caminar por el jardín del edificio. «5 minutos», le dije a Rafael, y lo invité a subir a mi departamento. Una vez arriba, él se sentó en mi pequeña sala y por primera vez en años me habló con la honestidad de quien no tiene nada más que perder. «Mamá, tienes razón en todo», comenzó con voz quebrada. «Esperanza sí te dijo esas cosas horribles. Yo sí participé en planear convencerte de que te mudaras. Y sí prioricé mi matrimonio sobre tu bienestar. Cada admisión parecía costarle un esfuerzo físico. No tengo excusas. Solo tengo la esperanza de que puedas perdonarme». «Rafael», le dije con toda la gentileza que pude reunir, «te perdono, pero perdón no significa que las cosas pueden volver a ser como eran antes. Tú y Esperanza han demostrado que tampoco me valoran, y yo he aprendido a valorarme a mí misma lo suficiente para no tolerar ese trato». «¿Entonces ya no soy tu hijo?», me preguntó con voz de niño perdido. El dolor en sus ojos casi me hizo reconsiderar todo, pero me mantuve firme. «Siempre serás mi hijo», le aseguré, «pero ya no serás mi heredero principal. Esa posición la has perdido por tus propias decisiones». Lo vi procesar la información. Vi el momento en que entendió que había perdido no solo mi casa y mi confianza, sino también la seguridad financiera que siempre había dado por sentada. «¿Puedo preguntar quién?», comenzó, pero no terminó la oración. «Patricia», respondí simplemente. «Ella ha demostrado durante años que entiende el valor de la familia y el respeto». Rafael asintió lentamente, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que había perdido. «¿Hay algo que pueda hacer para recuperar tu confianza?», me preguntó. «Sí», le respondí. «Puedes aprender de esta experiencia. Puedes construir tu propia vida sin depender de la herencia de tu madre. Y puedes enseñar a tus futuros hijos a respetar a sus mayores, especialmente a quienes han sacrificado todo por ellos». Cuando se fue esa tarde, después de una despedida que nos dejó a ambos llorando, supe que había hecho lo correcto. Era doloroso, pero era necesario. A veces el amor verdadero requiere tomar decisiones difíciles que duelen en el momento, pero enseñan lecciones valiosas a largo plazo. Esa noche, cenando con Patricia y Luis en mi pequeño comedor, sentí una paz que no había experimentado en años. Tenía una familia que me respetaba, un hogar donde era verdaderamente bienvenida, y la satisfacción de saber que había defendido mi dignidad cuando fue necesario. La lección había sido enseñada. Las consecuencias habían sido enfrentadas. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro se veía lleno de posibilidades en lugar de humillaciones. Había perdido a un hijo, pero había recuperado a mí misma. Y a los 68 años, había aprendido que a veces eso era suficiente. 3 meses habían pasado desde que tomé la decisión más difícil y liberadora de mi vida. Y cada mañana al despertar en mi pequeño departamento de la colonia americana, sentía una paz que había olvidado que existía. El sol
entraba por las ventanas de mi sala, iluminando las plantas que había colocado estratégicamente en cada rincón, creando un ambiente cálido que contrastaba completamente con la tensión fría que había caracterizado mis últimos meses en la casa que construí con tanto esfuerzo. Mi rutina matutina se había convertido en un ritual de tranquilidad que disfrutaba profundamente. Despertaba naturalmente alrededor de las 6 de la mañana. Preparaba un café fuerte como me gustaba desde mis días de guardias nocturnas en el hospital, y me sentaba en mi pequeño balcón a observar cómo la ciudad despertaba lentamente. No había prisa, no había comentarios crueles que arruinaran mi estado de ánimo. No había que caminar en puntas de pie para no molestar a personas que vivían gratuitamente bajo mi techo mientras planeaban mi desaparición. Los martes y jueves había adoptado la costumbre de caminar por el Parque Revolución, que estaba a solo 2 cuadras de mi nuevo hogar. Ahí me encontraba regularmente con doña Mercedes, una señora de mi edad que se había convertido en una amiga genuina. Ella también era viuda. Había criado 4 hijos sola, trabajando como maestra, y entendía perfectamente los sacrificios que una mujer de nuestra generación había tenido que hacer para salir adelante. Nuestras conversaciones eran un bálsamo para mi alma, especialmente porque Mercedes me trataba con el respeto y la admiración que había estado extrañando durante tanto tiempo. María del Carmen, me había dicho la semana pasada mientras compartíamos un café en la pequeña cafetería del parque. Admiro mucho el valor que tuvo para defender su dignidad. No todas las mujeres de nuestra edad se atreven a tomar decisiones tan difíciles. Sus palabras me recordaron que había hecho lo correcto, que merecía vivir en un ambiente donde mi presencia fuera valorada y no tolerada como una molestia inevitable. Los miércoles por la tarde había comenzado a tomar clases de pintura en el centro cultural que estaba cerca del hospital donde trabajé durante 4 décadas. Descubrir que tenía cierto talento para capturar paisajes en acuarela me había sorprendido gratamente. Mis manos, que durante años habían cuidado heridas y consolado pacientes, ahora creaban belleza en pequeños lienzos que decoraban las paredes de mi departamento. Era como si hubiera redescubierto una parte de mí misma que había estado dormida durante los años dedicados completamente a criar a Rafael y mantener una casa. Patricia y Luis habían regresado a Monterrey después de hacer todos los trámites legales necesarios, pero manteníamos contacto telefónico semanal. La semana pasada me había contado que estaban considerando mudarse a Guadalajara para estar más cerca de mí, especialmente después de que Luis recibiera una oferta de trabajo muy atractiva en una empresa de la ciudad. Tía, me había dicho con esa calidez que tanto extrañaba en mis relaciones familiares, queremos que nuestros hijos crezcan conociendo a su abuela adoptiva. Queremos que aprendan de usted lo que significa la dignidad y el respeto. La idea de tener una familia genuina cerca nuevamente me llenaba de una emoción que no había sentido en años. Patricia había demostrado consistentemente que entendía el valor de los vínculos familiares reales, no solo las obligaciones superficiales. Sus hijos, Alejandro de 12 años y Sofía de 8, me habían enviado dibujos y cartas que guardaba cuidadosamente en una caja especial. En sus palabras infantiles podía leer el amor genuino que sus padres les habían enseñado a sentir por la familia. En cuanto a Rafael, el silencio entre nosotros se había vuelto definitivo, pero no amargo. Según me había contado doña Mercedes, quien conocía a algunas vecinas de mi antigua calle, él y Esperanza habían encontrado un departamento pequeño en una colonia más alejada del centro, donde la renta era más barata, pero el espacio era considerablemente menor que lo que habían disfrutado en mi casa. Esperanza, aparentemente, no estaba nada contenta con la nueva situación económica y había empezado a presionar a Rafael para que buscara un trabajo mejor pagado. La ironía de la situación no se me escapaba. Ellos habían querido echarme de mi casa para tener más espacio y libertad, pero ahora vivían en condiciones mucho más restrictivas que cuando estaban conmigo. Sin embargo, no sentía satisfacción cruel por su situación. Simplemente sentía la serenidad de quien ha tomado la decisión correcta y puede observar las consecuencias naturales de las acciones de otros sin resentimiento. Había intentado contactarme una sola vez desde nuestra última conversación. Hace un mes recibí una llamada en la que me pedía que reconsiderara mi decisión sobre el testamento
explicándome que habían aprendido la lección y que merecían una segunda oportunidad. Escuché su súplica en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Cuando terminó de hablar, le dije simplemente: Rafael, te deseo lo mejor en tu nueva vida. Espero que esta experiencia te haya enseñado a valorar lo que realmente importa. Después de colgar, me quedé sentada en mi sala observando las fotografías familiares que había elegido cuidadosamente para decorar mi nuevo hogar. Había mantenido solo las imágenes que me traían alegría genuina. Rafael de niño, abrazándome después de su graduación de primaria, nosotros dos en su graduación universitaria, algunos momentos felices de cuando éramos realmente una familia unida. Las fotografías de su boda y de los primeros años con Esperanza las había guardado en una caja, no por rencor, sino porque representaban un periodo de mi vida que había terminado definitivamente. Los fines de semana se habían convertido en mi tiempo favorito. Sin obligaciones de cocinar para personas desagradecidas, sin tener que limpiar desórdenes ajenos, podía dedicar esos días completamente a actividades que me nutrían. Leía novelas que había estado posponiendo durante años. Escribía en un diario personal que había comenzado como terapia y que se había convertido en una exploración fascinante de mis propios pensamientos y sentimientos. Escribir sobre mi experiencia me había ayudado a procesar no solo la traición de Rafael y Esperanza, sino también a reconocer patrones en mi vida donde había permitido que otros tomaran ventaja de mi naturaleza generosa. Era como si finalmente estuviera aprendiendo a establecer límites saludables después de décadas de dar sin recibir el respeto básico que merecía. Una tarde de domingo, mientras regaba las plantas en mi balcón, vi pasar por la calle a una joven madre empujando un cochecito de bebé mientras una niña pequeña caminaba a su lado. La imagen me recordó mis propios años de madre joven, luchando sola para criar a Rafael y darle todo lo que pudiera necesitar. Por un momento sentí una punzada de nostalgia, no por la situación que había dejado atrás, sino por los años dulces cuando mi hijo realmente me necesitaba y me valoraba. Pero esa nostalgia ya no venía acompañada de arrepentimiento. Había hecho todo lo que pude como madre, había dado todo lo que tenía que dar, y había criado un hijo que se convirtió en un profesional exitoso. Si él había elegido priorizar la comodidad sobre el respeto, si había decidido que mi presencia era menos importante que los caprichos de su esposa, esas eran sus decisiones como adulto y no mi responsabilidad como madre. Esa noche, mientras preparaba una cena simple pero deliciosa solo para mí, reflexioné sobre la transformación que había experimentado en estos meses. La mujer que había tolerado humillaciones por mantener unida a una familia que ya no existía había evolucionado hacia alguien que priorizaba su propia dignidad y bienestar. No era egoísmo, era autorrespeto. Al acostarme esa noche, con el sonido tranquilizador de la lluvia ligera contra mis ventanas, me sentí profundamente agradecida por haber encontrado el valor para cambiar mi vida cuando era necesario. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse, nunca es demasiado tarde para exigir respeto, y nunca es demasiado tarde para construir una vida que realmente valga la pena vivir. El silencio que había elegido mantener con Rafael no era castigo, era paz. La soledad de mi nuevo hogar no era vacío, era libertad. Y la decisión de priorizar mi dignidad sobre la comodidad familiar no era crueldad, era sabiduría ganada a través de décadas de experiencia. Mientras me quedaba dormida, sonreí pensando en mañana. Otro día en mi pequeño paraíso, donde nadie me susurraría al oído que la gente vieja no sabe arreglarse, porque yo había demostrado que sabía arreglar perfectamente mi propia vida. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que una elige mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde está usted viendo? Comente abajo.